En el día de ayer tuvimos una reflexión muy importante contestando a la pregunta de Mario Silva sobre el aporte de José, aquel padre putativo, esposo de Miriam, de María de Nazaret, la madre de Jesús, el aporte como padre putativo y como, según se creía, padre biológico o padre natural del Señor Jesucristo. Bien, algunos comentarios me invitan a que desarrolle un poco más esa línea que hace referencia a que en ti y en mí pueda haber dos espíritus. No es así, no lo es, hay uno, sino que debemos tener en cuenta esta palabra tan sencilla. Bueno, voy a darte dos columnas, como en el templo de Salomón. La primera, Dios es el Padre de los espíritus y Dios es espíritu. Entonces, cuando tú lees en Isaías los 7 espíritus de Dios, pues el séptimo es el espíritu de Yehová o de Jehová o de Yahweh. Eso. El espíritu de Dios es el Santo Espíritu de Dios. Pero Él es el Padre de los espíritus. Entonces, todos los espíritus provienen del gran espíritu, decían los indios de Norteamérica. El Señor, que es el Espíritu, Él es el Espíritu, es un singular con mayúscula, el Espíritu. Entonces, si tú crees en la personalidad espiritual de Dios, o Dios como persona, espíritu, entonces entenderás que Él es el Espíritu y que de el Espíritu salieron todos los espíritus. Es como Dios en medio de los dioses juzga, dice el Salmo. Y también dice, y lo citó el Señor Jesús, vosotros sois dioses. Entonces, ese dioses es un dioses de un nivel que no es de la misma categoría, rango, esencia, fulgor, resplandor, gloria que el eterno Dios. No, sino que es la divinidad expresada de manera múltiple. Es los rayos del sol, pero no es el sol. Entonces, los dioses son rayos del gran sol, que es el gran Dios. Vamos a poner un ejemplo sencillo. El Arca de la Alianza es el mueble más santo de todos los muebles, de todo el mobiliario del templo. Está recubierto de oro, que nos habla de la naturaleza de Dios. El arca tiene esa naturaleza de Dios, vamos a llamar espíritu. Pero para poderse mover, se necesita que tenga una intervención de más oro, que se llaman las barras de oro, que van a atravesar, van a entrar en contacto con el arca y entran por las argollas y los sacerdotes la ponen sobre sus hombros y pueden cargarla. Sin las barras de oro, el arca no se puede mover. Sin el Espíritu Santo, tu espíritu no estará conectado de la manera como está establecido
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No habrá poder. Entonces, cuando tú echas una cucharada de crema en un café negro, y entonces ese café quedó café con crema, ya es una sola mezcla, ya es indisoluble, inseparable, ya no se pueden separar. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya estás unido al Señor y es inseparable. Si tú vas a la presencia del Señor, tu espíritu está unido al Espíritu. El Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Entonces, esto es para que entiendas un poco el ejemplo, porque son parábolas y si se toman de manera literal se nos complica. Esa sagrada familia de 4 cabezas, bueno, entonces está el Padre Celestial, el Padre Putativo, la Madre y el Hijo. Pero el único Padre real es el Padre Dios. El Pater Putativus es muy importante que exista porque va a ser aportante, pero realmente Padre solo hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, no 2. Entonces, porque alguien podrá decir, no, pero qué cosa terrible, ahora nos aparecieron 2 padres. No, uno solo. Y es los instrumentos que el Señor usa para poder conducir, para poder prohijar, para poder cubrir, amar, edificar a este ser que está sobre la tierra, para que pueda alcanzar la medida de la estatura, de la plenitud que debe alcanzar, que es la plenitud de Cristo, para que se pueda manifestar y traer la gloria de su Padre y mostrarla y darla a conocer. Entonces, esto nos puede completar todo el campo de visión de la reflexión que traíamos sobre nuestro espíritu, el espíritu del hombre. Para terminar de redondear esta idea tan importante y fundamental, vamos a mirar en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde muestran la trilogía, la condición tripartita en la que está constituido el ser humano. Y dice así la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que todo vuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y que todo el ser esté irreprensible. Si el espíritu del hombre fuera el mismo espíritu de Dios, pues no le va a decir el apóstol que el Espíritu Santo se mantenga irreprensible, porque no puede ser reprensible, porque no puede ser reprendido por nada, porque en él no hay falla, no hay error. Entonces, primer punto importantísimo: todo nuestro ser, eso se compone de espíritu, alma y cuerpo, y debemos ser irreprensibles en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ahora vamos a mirar un último texto de esta mañana,
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Este versículo siempre me ha fascinado. Y dice así el apóstol Pablo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las cosas del hombre las conoce el Espíritu del hombre. Las cosas de Dios las conoce el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer como hombres las cosas de Dios? Por el Espíritu de Dios, recibiendo en el espíritu del hombre al Espíritu de Dios. Dios no se puede unir sino con algo de su misma naturaleza. Y Dios es espíritu. Cuando Dios viene a tu vida o a mi vida, no se va a unir con la carne ni con la sangre, no se va a unir con la mente, no, se va a unir con el espíritu, porque es espíritu. Vendremos a él y haremos morada en él. Entonces queda claro que el hombre tiene espíritu. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoció las cosas de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Entonces, de esa manera, ya tenemos una claridad mayor en este junio del Padre. Entonces, el concepto va creciendo de día en día. El Pater. Se nos va aclarando, se nos va disipando dudas aquí y allá y vamos armando el rompecabezas de la misma manera que lo trabajamos en mayo cuando hablamos de la madre, de nuestra alma, de nuestra manera de pensar, de entender, de juzgar, de conceptuar. Muy bien. Entonces, hoy es nuestro primer devocional de esta nueva semana del mes de junio, con mis mejores deseos para todos ustedes, que sea una semana llena de bendición, de armonía interior y armonía en su entorno, donde quieran que estén. Si están con su familia, una armonía familiar. Quizás hoy cueste un poquito más de mantenerla porque las condiciones de confinamiento, etcétera, puedan crear algún tipo de tensión anímica o mental. Pero armados con estos pensamientos y renovados en el espíritu de nuestra mente, pues ya no será un imposible y ni siquiera será algo dificultoso. Es posible que se complique un poco. Venido el día malo, dice la Escritura, puede ser, pero imposible no salir vencedores si estamos armados con estos pensamientos, si tenemos el yelmo, si tenemos una mente renovada y tenemos cada vez una mayor claridad acerca de nuestro Pater. Muy bien, un abrazo inmenso, que alcance a llegar hasta el último de mis amigos aún desconocidos en esta nube llena de testigos. Y hasta mañana en devocional, pero en la tarde en la reunión de milagros.
todos juntos, armados con estos pensamientos, con el poder del Espíritu, vamos a presenciar, oír de lo que ha sucedido en estos días y a presenciar lo nuevo que está interviniendo Dios poderosamente en medio de su campamento. Feliz domingo para todos.